Yo soy Joaquín Rey y esto es Entrevista 21. Esta semana tenemos al congresista de la bancada liberal, Alberto de Belaunde, para analizar los muy relevantes hechos políticos de esta semana. Congresista, ¿cómo está? Hola, gracias por la invitación. Encantado, gracias a usted. Y quisiera empezar preguntándole por la decisión del presidente Vizcarra de esta semana. Usted está entre quienes sostenían que la permanencia de este Congreso y este presidente era insostenible, que lo mejor era que el adelanto de elecciones. Así es. Sin embargo, lo que ha hecho el presidente Vizcarra es básicamente renunciar a esa aspiración y ahora poner la mira en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo mira usted esta decisión? Bueno, yo espero que no haya renunciado, sino que haya entendido que en, digamos, el corto plazo hay una urgencia tremenda para el Estado constitucional de derecho, que es la elección de 6 de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional. Existe un riesgo tremendo que el Congreso, en un proceso que ya se ha caracterizado por no ser transparente, elija a las personas menos adecuadas. Hay profesionales de primer nivel, pero también hay personas con serios cuestionamientos. El Tribunal Constitucional, para la gente que nos está viendo, cumple un rol fundamental en todo Estado de Derecho. Puede liberar a alguien pese a tener sentencia del Poder Judicial o estar en prisión preventiva. Puede enmendarle la plana al Congreso con una ley que no esté de acuerdo a la Constitución. Puede resolver un conflicto de competencias entre dos entidades del Estado, por ejemplo, Congreso y Ejecutivo. Puede además, a través de una sentencia, cambiar o moldear una política pública que afecte directamente el derecho de los ciudadanos. Recordarás que existió esta infame sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que la píldora del día siguiente podía ser vendida, pero no podía ser distribuida gratuitamente. Traducción: podía ser adquirida por personas con dinero y las mujeres pobres no podían acceder a la píldora del día siguiente. Eso fue una sentencia del TC, con lo cual no es solo que el Tribunal Constitucional, bueno, es lío de políticos, ¿no? No, afecta directamente la vida de las personas. Pero lo que sí llama la atención es que aparentemente es un tema que se le apareció al presidente y cuando él planteó la cuestión de este proyecto de adelanto de elecciones, este tema ni siquiera estaba en agenda. Entonces, se ve como un poco improvisado el hecho de que él haya agarrado un nuevo tema como para enfrentar nuevamente al Congreso y no insistir sobre lo que originó esto el 28 de julio, que era el adelanto. Bueno, yo hubiese insistido, yo hubiese planteado una cuestión de confianza por el tema de adelanto de elecciones hace varios días. Es que ya una vez archivado ya no puedes presentar una cuestión de confianza. Yo hubiese presentado la cuestión de confianza semanas atrás. Ya cuando invitaban a la Comisión de Venecia quedaba clarísimo cuál era la voluntad del Congreso. Pero ¿por qué no lo hizo el presidente? Porque hay quienes lo leen como que en realidad el presidente nunca estuvo totalmente convencido. Puede ser eso, puede que se haya dejado atarantar por los constitucionalistas que siempre aparecen señalando que no se puede plantear una cuestión de confianza por reforma constitucional, como si el año pasado César Villanueva no lo hubiese hecho por 4 reformas constitucionales y este mismo año no lo hubiese hecho Salvador Solá, como si no existiese una sentencia del actual Tribunal Constitucional en el cual no se establecen ningún tipo de límites. Pero en fin, tal vez fue ese motivo. Pero independientemente de la importancia y relevancia del tema de adelanto de elecciones, es cierto que cuando el presidente plantea el adelanto de elecciones, el tema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional estaba absolutamente adormecido en el Congreso. Lo han reactivado hace pocos días y en tiempo récord se busca renovar 6 de las 7 plazas, sin estándares que yo considero mínimos de transparencia y de búsqueda de idoneidad. Por ejemplo, la comisión seleccionadora, la comisión que ha elevado estos nombres al Pleno del Congreso, no se ha reunido con los juristas que está proponiendo. O sea, hay firmas ahí, hay firmas de congresistas sugiriendo personas que nunca han visto en su vida, que nunca han conversado sobre, digamos, cuáles son sus expectativas en el Tribunal Constitucional, qué opinan de las grandes líneas jurisprudenciales del Tribunal.
Sí. Que es algo que no está exigido en la norma, pero que uno esperaría, digamos. Pero digamos, tampoco está exigido en ninguna norma para contratar a alguien en una empresa, y creo que a nadie se le ocurriría contratar a alguien en una empresa sin una entrevista, ¿no? Tampoco había una audiencia pública. Tú sabes, porque además creo que estabas en Washington en esa época, cuando se nombra o cuando el presidente de Estados Unidos sugiere al Senado un juez de la Corte Suprema. Hay un comité del Senado que hace una audiencia pública y se le hace preguntas sobre líneas jurisprudenciales, sobre su pasado, sobre un montón de cosas a quien está aspirando a llegar a la más alta corte. Y esto es pasado en vivo por la televisión. Nada similar existe en este tipo de procesos. Entonces creo que el presidente hace bien, porque tenemos que entender que no todo es la coyuntura inmediata. Es cierto que la nueva conformación del Tribunal Constitucional tiene un impacto en cualquier tipo de rencilla futura o presente que pueda existir entre el Congreso y el Ejecutivo, pero esto es mucho más importante. Este es un Tribunal Constitucional que va a estar 5 o más años en funcionamiento y que puede significar un fortalecimiento de la tutela de derechos o, por el contrario, volver a una época muy oscura del tribunal como la hemos tenido antes. No hay duda en que el proceso puede ser conducido de una mejor manera, pero parece que nuevamente el presidente está tratando de enfrentar el problema de una forma un poco improvisada, porque el lunes se ha programado la sesión para decidir la elección de los nuevos miembros y el presidente presenta este proyecto de esta cuestión de confianza el viernes. Y esto ya se veía venir. ¿Por qué no actuó antes? Creo que ha habido diversos esfuerzos para intentar que el Congreso entre en razón. Ha habido esfuerzos de nosotros como congresistas pidiendo que se reconfigure la comisión. Ha habido un esfuerzo de dentro de la comisión de grupos minoritarios para que se declare nulo este proceso y hacer un nuevo proceso. Ha habido incluso una opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que imagino debe haber sido muy importante para el señor Laechea, el que le da tanta importancia a las entidades internacionales, señalando lo preocupante de cómo se está dando a cabo el proceso. El problema es que quieren sacar esto al caballazo. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la urgencia? Y a esto se le agrega un elemento que yo considero muy preocupante, que es la denuncia que ha hecho la magistrada constitucional Marilena Ledesma de que se le habría ofrecido, si fallaba a favor del caso de la señora Fujimori, podría mantenerse en el Tribunal Constitucional. Como bancada liberal hemos presentado un oficio a la fiscal de la Nación pidiendo que en el menor tiempo posible se pueda investigar este tema, se pueda llegar a responsabilidades, establecer la verdad, porque este sería un claro atentado contra la independencia del Tribunal Constitucional y sus integrantes. Más allá del debate sobre si es que el presidente puede hacer una cuestión de confianza para una modificación de este tipo, hay un problema con la temporalidad. ¿Qué herramientas tiene el presidente para evitar que esta selección se haga el día lunes? Habida cuenta que no falta nada. Aquí hay varias cosas que señalar. Primero, el presidente puede plantear una cuestión de confianza para proyectos de ley. Eso hasta los más recalcitrantes conservadores y antivizcarristas en el mundo constitucional lo han señalado siempre. Tal vez cambien de opinión ahora, porque suelen cambiar de opinión de acuerdo a la coyuntura. Pero sí se plantea un proyecto para modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Por supuesto que se puede plantear una cuestión de confianza. Hay quienes han llegado a decir, no se puede, el Ejecutivo no puede plantear cambios a la ley orgánica del TC, olvidándose que el señor García, cuando el Castillo era su primer ministro, en diciembre del 2006, lo plantearon. Y nadie hizo ningún tipo de cuestionamiento jurídico. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que es importante también señalar que las normas procedimentales se aplican de inmediato y hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto. Entonces no es que no se pueda aplicar retroactivamente, no es que esto no afecta a este procedimiento. Si se aprueban estas modificaciones, se aplican de inmediato para el procedimiento que está ¿Y cómo se van a poder aprobar entre acá y el lunes? No, bueno, el lunes se tiene que presentar Salvador de Solá ante el Congreso y aquí creo que es importante establecer un aspecto adicional. Creo que la dinámica política de las últimas semanas se ha concentrado demasiado en lo que es jurídicamente posible o no.
Entonces, ¿es jurídicamente posible que el Congreso nombre a los magistrados del Tribunal Constitucional el lunes sin tomar en cuenta este pedido del Ejecutivo? Sí, es posible, sí. Me parece que sería un escándalo. Me parece absolutamente irregular, me parece que es parte de un proceso que lo que quiere es intentar captar al Tribunal Constitucional desde el Congreso. Y no olvidemos eso, que algo sea jurídicamente viable no lo hace ni justo ni pertinente. Ahora, se necesitan 87 votos por cada magistrado. ¿No cree usted que esa es una valla que garantiza que debiera haber cierta idoneidad y requiere un debate mayor en el Congreso? ¿Es una valla la historia del Tribunal Constitucional te demuestra que no. Hemos tenido a magistrados muy cuestionables que han hecho una jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuyas consecuencias negativas todavía vivimos hasta el día de hoy y obtuvieron más de 87 votos, ¿no? Entonces no es un requisito que per se garantiza idoneidad e independencia. ¿No? Yo espero que mis colegas, de manera individual, ya no como bancada, reflexionen mucho si este es el tipo de proceso que queremos llevar a cabo y si es que el lunes realmente deberíamos elegir a los magistrados. Yo saludo que el señor Kenji Fujimori, por ejemplo, haya señalado el día de hoy que no considera que es pertinente esta elección el día lunes. Espero que su bancada, Cambio 21, actúe conforme a este mensaje. No lo sé, pero digamos, no cambia nada en cuanto a efectos prácticos 2 semanas o 1 semana, pero sí podría darle a este proceso mayor transparencia, mayor confianza. Insisto, hay dentro de los postulantes gente de primer nivel, que creo que justamente por este acto de compromiso con el país, de postular, sabiendo que es una postulación siempre complicada, creo que ellos merecen un proceso sin cuestionamientos. Hay esta duda respecto de qué pasa si solamente se confirma 1 o 2 cuando hay 6 plazas que llenar. ¿Qué magistrados son los que deberían salir? Porque hay 6 en total. Eso debe decidirlo el propio Tribunal Constitucional, el propio pleno actual del Tribunal Constitucional. Hay varios criterios posibles, ¿no? Puede ser por un tema de edad, puede ser por un tema de duración en el cargo, que es juramento primero. Pero todos son la misma fecha, ¿no? Pero siempre hay alguien que juramenta antes. Puede ser simplemente un tema de voluntad. El señor Sardón, por ejemplo, ha señalado el día de hoy que él quiere irse, digamos, ya no puede más, ¿no? Entonces, digamos, me parece un criterio absolutamente razonable pensar en los que quieran irse, se van, y si hay algún tipo de conflicto en ello, que sea el propio tribunal el que decida. Porque si la interpretación viene desde el Congreso, no haría más que ahondar esta percepción ciudadana de una intencionalidad política detrás de esta renovación tan apresurada. Usted dijo al comienzo que no es que el Ejecutivo necesariamente haya descartado la idea de adelanto de elecciones, sino quizás postergado. ¿Cree usted que es un tema que debería todavía mantenerse en agenda? Tal vez no es un tema de si creo, es lo que espero. Ajá. Yo honestamente espero que el Ejecutivo no haya dejado de lado el tema de adelanto de elecciones. No veo viable cómo esta dinámica política pueda seguir hasta julio del 2021. Pero menos viable parece que se pueda concretar ese proyecto, ya lo hemos visto. Yo insisto y espero que haya espacio tal vez para un punto intermedio, tal vez un adelanto de algunos meses, no lo sé bien, pero yo insisto que si queremos cerrar el paso a una propuesta antisistema, antidemocrática, ya sea de izquierda o de derecha, que se nutra del desprestigio de la actual clase política, tenemos que darle muestras de confianza a la ciudadanía. La ciudadanía lo que espera es adelanto de elecciones. Entonces, pongámonos de acuerdo en un adelanto de elecciones y el tiempo que quede de aquí a esas elecciones, démosle al país las reglas de reforma política necesarias para que sea un mejor proceso electoral y, por supuesto, centrémonos también en los grandes temas de reformas económicas e institucionales. Ninguno de los 130 congresistas actuales podremos reelegirnos. Aprovechemos eso para tener esos debates incómodos, esos debates polémicos, pero absolutamente necesarios que están esperando en el Congreso. Durante estas últimas semanas se sabe que el Premier del Solar se reunió con algunos congresistas para ver si es que había la posibilidad de llegar a un acuerdo intermedio. ¿Se reunieron con ustedes en la bancada liberal? Hemos conversado con el Premier en algunas oportunidades durante la semana que está terminando. Nos comentó que estaba viendo con algunos sectores que eran un poco reacios ver qué alternativas habían
¿no? Por ejemplo, una de las alternativas era que no fuese un año el adelanto de elecciones, sino que fuese 6 meses, con lo cual incluso el nuevo gobierno podía ejecutar el presupuesto desde el día 1, cosa que siempre es una complicación. Y a nosotros nos pareció, digamos, nosotros lo que queremos es que se implemente la propuesta el 28 de julio, pero si en aras al consenso y facilitar esta propuesta, esa era la alternativa, enhorabuena. Pero finalmente, claramente esto no progresó. Yo creo que hubo claramente un boicot por parte de la Comisión de Constitución y un sector de Fuerza Popular a cualquier tipo de entendimiento, ¿no? Y no solo en convocar una sesión en plena semana de representación, cuando una sesión que podía darse el día lunes sin ningún problema, sino también en la manera como se llevó ese debate. Uno sentía que la presidenta de la Comisión de Constitución pensaba que en cualquier momento por la ventana iba a entrar el primer ministro con una cuestión de confianza, ¿no? Porque realmente estaban muy ansiosos en terminar cuanto antes la sesión y nunca, en los 3 años que vivo en este Parlamento, he visto algo así en la Comisión de Constitución. Pero llama la atención porque lo que pedía el Ejecutivo era precisamente más celeridad. Pero cuando hubo esa celeridad, el Ejecutivo no estuvo listo para actuar. Recordemos el timing político. El timing en política lo es todo, ¿no? Entonces, justo en momentos donde por fin se está dando este diálogo que tanta gente pide, o aparentemente pide y desea, que a espetaperros se pone una fecha, pudiendo haber sido esto el lunes, o pudiendo haber convocado al Pleno, ¿no? Ya que es una decisión tan trascendental, denos la oportunidad a los 130 congresistas de establecer una opinión de cara a la ciudadanía y de cara a la historia. Pero no, la pregunta es ¿por qué tanto apuro? ¿Por qué tanto apuro en la Comisión de Constitución y por qué tanto apuro en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Reconoce usted algún error, por lo menos, del Ejecutivo en todo este proceso? ¿Pudo haber hecho algo mejor? Varios errores. Quiero decir, desde el 28 de julio hasta la fecha, ¿no? Yo para poder establecer más errores todavía te pediría un poco más atrás. O sea, yo siento que el referéndum de diciembre del 2018 implicó un mandato al presidente Vizcarra. Y yo siento que el presidente durante muchos meses no supo qué hacer con ese mandato, ¿no? Incluso recordarás que hubo una demora en establecer la Comisión Tuesta. Una vez formada la Comisión Tuesta y entregado el informe, hubo algunas semanas de signo de interrogación de si iba a ser acogido o no por el presidente. O sea, yo creo que si en diciembre del 2018 el presidente hubiese salido un mensaje a la Nación el día que salían los resultados, convocando un adelanto de elecciones para abril del 2020, hubiese sido imposible que este no se dé. Porque venía con este respaldo político y esta impronta reformista. Creo que se ha perdido mucho tiempo por no tener una agenda clara. Sí destaco que el presidente se está comprando pleitos que ningún presidente de la República se ha querido comprar, ¿no? Reforma del sistema de justicia, defensa del Tribunal Constitucional, lucha contra la corrupción, y eso es... ¿Pero cree usted que hay resultados concretos de esa voluntad del presidente? Bueno, creo que sí, ¿no? Creo que hemos logrado algo que hasta hace poco parecía imposible que se dé, que es la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo fui presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de julio a diciembre del 2017 y cuando invitamos al presidente del CNM, Guido Aguila, la cantidad de congresistas de Fuerza Popular que aparecieron en esa sesión y que fungieron de defensores del presidente del CNM fue algo realmente desconcertante. Yo peleaba mucho para poder tener quórum, porque a nadie le interesaba ir a comisiones. Ese día no alcanzaban las sillas. Entonces, el CNM durante muchos años ha sido un espacio muy controvertido, pero la percepción que existía es no se puede hacer nada para cambiarlo. Cruz Silva, que es una investigadora del IDL, que ha investigado muy a fondo el tema del CNM, durante años estuvo denunciando lo que pasaba en el CNM y todo era silencio. Su último libro se llama Paren esa farsa, que ya después el título que le pone a alguien desesperado, ¿no? Que ya quiere poner banderas rojas y pararse en la pista para que le hagan caso. Y no pasaba nada. Entonces, que se haya desactivado el CNM. Pero no ha podido ser reemplazado por una Junta Nacional de Justicia. Pero esa responsabilidad creo que está más en el Congreso y en la Comisión Especial que en la propuesta que mandó el Ejecutivo. El Congreso hizo una serie de modificaciones que resultaron siendo letales.
para la Junta Nacional de Justicia, ¿no? El quitarle la secretaría a Servir, que tiene toda la experiencia técnica para llevar a cabo estos procedimientos, y dársela a la Defensoría del Pueblo y que sea una secretaría itinerante y tal, fue realmente una mala decisión del Congreso. El ponerle tanto énfasis a una evaluación de conocimientos y no a una cosa más aplicada, y se dijo, todo esto se dijo en el debate de la Junta Nacional de Justicia, pero Fuerza Popular y sus aliados consideraron que tenía que ir por otro lado. Entonces, sí hay varias cosas, pese a los retrocesos, pese a las contradicciones del Ejecutivo, que creo que hay que destacar. Ahora, digamos, mirando hacia futuro, luego de que acabe como acabe la designación de los miembros del TC, igual quedan varios meses por delante, sí, porque parece que nos iremos hasta el 2021 con este Congreso y este presidente. ¿Cómo vislumbra usted esa convivencia? Con mucha preocupación, ¿no? Durante 3 años siento que ha habido un enfrentamiento generado principalmente por el Congreso. Yo he sido congresista oficialista, a mí no me van a contar cuentos. Yo he visto la actitud de Fuerza Popular desde el día que juramentamos como congresistas en adelante. Ahora también hay, digamos, material de ambos lados, ¿no? También un discurso muy fuerte desde el Ejecutivo. Y por eso es que yo insisto, no dejemos de lado la idea del adelanto de elecciones. Pensemos en el país y pensemos en las instituciones y pensemos en todos los temas que podríamos estar tú y yo, por no hablar del Congreso Ejecutivo, hablando y discutiendo y debatiendo en este momento, que le importan directamente a la gente, como la seguridad ciudadana, como el crecimiento económico, a la cual no le estamos dando todo el énfasis que podemos darle por estar sentados en esos temas. Muchos consideran que la bancada más cercana al presidente es la bancada liberal, a falta de una bancada oficialista, no sé cómo llamarla. ¿Ustedes sienten que cumplen un poco ese rol de bancada oficialista? No, y en realidad yo lo que creo es que somos una bancada constructiva que no se deja atrapar en esta dicotomía oficialismo-oposición, ¿no? Donde uno es 100% oficialista, con lo cual tienes que defenderlo todo, o si uno es oposición tiene que criticarlo todo y no apoyar nada. Nosotros desde el día 1 hemos tratado de tener una actitud constructiva y la seguiremos teniendo. Si nos quieren poner la etiqueta de oficialistas, en realidad nos tiene sin cuidado, pero seguiremos tratando de hacer un tipo de política distinta, constructiva, pensando en el país. Esta semana se filtró un chat en el que el congresista Elías de Fuerza Popular, suelta la idea pues de que hay que buscar la vacancia. Él ha dicho que es una broma, pero ¿cree usted que dentro de Fuerza Popular exista ese ánimo? Yo creo que hay claramente el ánimo de algunos congresistas que además lo han expresado públicamente, ¿no? Y creo que dice mucho, no solo del congresista, sino del espacio de coordinación en este chat, que se puede hacer una broma de ese tipo, ¿no? Y a mí jamás se me ocurriría hacer una broma respecto a un golpe de Estado, o una vacancia, o un cierre inconstitucional del Congreso en un espacio así. 1, porque no es gracioso, y 2, porque me parece impertinente. Entonces creo que dice mucho del espacio y creo que dice mucho la respuesta del congresista Elías de un tema de fondo, más que simplemente una cosa anecdótica. ¿Pero cree usted que puedan eventualmente buscar ese camino? Digamos, la historia los precede, ¿no? No lo veo absolutamente verosímil. Finalmente, algunas encuestas recientes, la encuesta de Poder, por ejemplo, lo han calificado a usted como uno de los posibles presidenciales, aun cuando no tiene la edad todavía. No tengo edad, felizmente. ¿Pero cómo lo toma? Digamos, lo agradezco, ¿no? Lo tomo como un gesto amable, ¿no? Y en política se trata de recibir gestos amables, así que te imaginarás, por un lado lo desconcertado y por otro lado lo contento que estoy. Agradezco muchísimo a las personas que han respondido eso. Insisto, no solo no tengo la edad, sino no creo estar en un momento de mi vida para siquiera considerar una opción de ese tipo, ¿no? Y usted es, la primera persona que aparece en este tipo de encuestas que es abiertamente gay. ¿Cree usted que esto es señal de cambios en nuestros tiempos? Ojalá y me alegra que pese a lo difícil que es avanzar en materia legislativa en esos temas en el Congreso, me gusta pensar que tal vez estoy ayudando desde el sentido de representación a que la sociedad cambie aunque sea un poquito. Y la última, hay una movida conservadora que parece ser cada vez más fuerte, entre ellos el presidente del Congreso, el señor Lachea, la representa. ¿Cree usted que este es motivo de preocupación para nuestra democracia? Yo creo que están leyendo mal la realidad
estos sectores ultraconservadores. Lo que pasa es que estamos en una sociedad muy desarticulada en cuanto al movimiento social. Sendero más la experiencia autoritaria del gobierno de Fujimori golpeó muchísimo sindicatos, golpeó muchísimo el movimiento estudiantil. Uno ve una marcha de estudiantes en Santiago de Chile y la compara con una en Lima y la diferencia es abismal. Entonces creo que el que un sector como el sector evangélico pueda sacar el número de personas que saca a la calle resulta muy impresionante. Pero la gente no vota de acuerdo a estos temas. Recordemos que en la última elección, tanto Verónica Mendoza como Pedro Pablo Kuczynski tienen un capítulo entero del plan de gobierno, por más que el señor Laichea lo olvide, dedicado a propuestas para la población LGTB. Y la señora Verónica Mendoza casi llega a segunda vuelta y el señor PPK ganó. Keiko Fujimori, que se volvió cada vez más conservadora y terminó siendo bendecida por un grupo de evangélicos, perdió. ¿No? Los congresistas que apoyaban la Unión Civil, todos los que fueron a la reelección fueron reelectos. Mauricio Müller, Cecilia Chacón, Carlos Cruz. No por ese tema, pero porque la gente no escoge ese tema para postular. Entonces hay muchos que se sienten los Bolsonaros del 2021 que se van a dar un centanazo. Porque además pensar que Bolsonaro salió elegido por esa agenda es no entender lo que pasó en Brasil. En Brasil perdió el establishment y buscaron lo que fuese más distinto al Partido de los Trabajadores. En España, cuando uno ve la votación y analiza la votación de Vox, ve que muchos votantes en procesos previos habían votado por Podemos. Dos extremos ideológicos absolutamente distintos, pero lo que pasa es que la gente termina votando más por quienes lo más distinto que hay a esta realidad. Entonces, ojalá que el señor Laichea esté ayudando a que el establishment sea esos sectores conservadores, porque garantizará que el 2021 o el 2020 el liberalismo tenga la primera opción en las encuestas. Congresista, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Alberto Belaunde, congresista de la bancada liberal en Perú 21 Televisión. Con permiso.